Buenos días, aquí soy Steve de Link, ¿no? Y siempre hay gente que me piden de hacer un vídeo en español porque hace mucho tiempo que yo no lo he hecho. Y bueno, voy a explicar un poco mi proyecto, lo que estoy haciendo ahora es el desafío, ¿no? Debería buscar desafío o desafío, yo no me acuerdo. Pero este es típico de lo que ocurre en el aprendizaje de idiomas, porque hace mucho tiempo que yo no hablo español, no escucho español. Entonces voy a confundir, voy a hacer errores, pero esto no es muy importante porque mi español, bueno, lo hablo menos bien que el francés o japonés o mandarino, pero lo hablo a un nivel, un nivel determinado, lo que hace que aún si yo no hable español, voy a perder, bueno, palabras, voy a olvidar palabras, voy a hacer errores, voy a confundir la construcción también, voy a buscar construcciones de idiomas eslavos, porque mi cerebro está acostumbrado a pensar de forma como, por ejemplo, en ruso, en polaco, y hablando español, al principio voy a buscar esas soluciones, ¿no? Para exprimirme. Pero después de un rato, pues voy a hablar español como antes y quizás aún mejor, porque siempre tengo la impresión que cuando dejo un idioma y estudio otros idiomas, volviendo al primer idioma, después de un poco de tiempo, porque al principio es más difícil, pero después de un rato lo hablo más bien que nunca. Bueno, el desafío que estoy haciendo ahora es de concentrarme en el estudio del coreano, que es un idioma que he tratado de aprender 2 o 3 veces y cada vez, bueno, logro alcanzar a un cierto nivel, pero no un nivel suficiente para verdaderamente entender, por ejemplo, podcasts sobre política, sobre económica, sobre filosofía, sobre literatura, cosas que para mí son muy interesantes. Entonces, esta vez, durante 3 meses, voy a concentrarme, voy a escuchar y leer y hacer links en Link y revisar mis links y eventualmente voy a hablar. Pero para mí, hablar no es tan importante, porque puede parecer muy sorprendente, pero si yo escucho mucho y leo mucho, mi capacidad de hablar va a progresar. Y la prueba, por los que veían mi vídeo con Hana en coreano, tenía un gran, bueno, salto en adelante, ¿no? Solamente a través de la escucha y la lectura. Claro que para hablar bien hay que hablar mucho, yo siempre lo digo, pero para alcanzar un nivel potencial en el idioma, es preciso, necesitas palabras y las palabras se adquieren a través de la lectura y la escucha. Y bueno, entonces yo soy convencido que después de 3 meses de estudio concentrado del coreano, yo no puedo decir, porque este es otro tema que nosotros podemos medir en Link mi nivel de actividad. Y si voy a leer mucho, escuchar mucho, voy a obtener progreso. Pero yo no puedo decir que voy a voy a hablar a un nivel de fluidez, porque depende de muchas cosas. Pero si vosotros queréis concentraros en un idioma, en el estudio de un cierto idioma durante 3 meses, va a progresar. Esto es cierto, ¿ok? Y yo, puesto que decidí de concentrarme en el coreano, para mí era muy importante buscar contenidos interesantes. Y he encontrado un sitio de podcast en coreano con
transcripciones con los textos. Y es muy interesante sobre la política en la República Coreana y yo soy muy contento y solamente falta el tiempo para dedicarme totalmente a este. Y claro que español lo hablo un poco menos bien, pero no, este no es importante. Si yo tendré la posibilidad o la necesidad de hablar más, bueno, hablaré mejor. Es todo. Bueno, ok. Este es una breve discusión en español sobre lo que estoy haciendo ahora con mi desafío en coreano. Adiós y hasta luego.